Versículo 14. Lucas 22, 14. Como tema, hermanos, a esta parte bíblica, tenemos acá agradecidos por la libertad que Cristo nos ha dado. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, leemos el 14 del capítulo 22 del libro del Evangelio según San Lucas. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con los 12, con los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Siéntense, hermanos. Tenemos, hermanos, la parte bíblica que hemos leído, y no se trata de otra cosa, sino que el último momento que Jesús estaba con sus discípulos, antes de padecer, a horas de padecer, Jesús deseó comer esa última cena con ellos. Queridísimos hermanos, Dios es incomparable en su grande amor. Hay una parte bíblica que nos habla de Jesús. El apóstol Pablo lo narra a los Filipenses, el capítulo 2 y versículo 5. Y les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, en el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Quiere decir que se despojó de su gloria. Sí. Jesús, hermanos, estaba en medio de querubines, ángeles, la gloria del Señor, pero se despojó a sí mismo por amor a mí, a usted y a todo aquel que en Él cree. Se despojó tomando forma de siervo. Ya saben qué diferencia es Jesús en su gloria y se despoja de aquello y toma forma de siervo, siendo obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué, hermanos, Él se somete a esta semejanza, hermanos, de siervo, y con aquella obediencia tan grande por amor a nosotros? La Biblia dice que Él nos dio vida cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados. Dios es amor, hermanos, y necesita que su amor, hermanos, lo entendamos nosotros y lo disfrutemos este amor y participemos de las bendiciones grandísimas del Todopoderoso. Para nosotros, hermanos, había decretos que nos eran contrarios. Y quiero ver, hermanos, juntamente con ustedes en la carta que Pablo escribe a los colosenses, en el capítulo 2, versículo 14. Colosenses 2:14. Vamos a leer del 13, 14, 15. Dice el 13: y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había actas y decretos, hermanos, que estaban escritas contra nosotros, que nos tocaba morir a nosotros, pero gracias a Dios que dio a su Hijo, y al lugar de morir nosotros, su Hijo muere en la cruz del Calvario. Y cuando Él muere, hermanos, clava los decretos, las actas que estaban, y los hace pedazos y los clava en la cruz y nos liberta. Sí. Y nos da libertad. ¿De qué nos liberta? Del pecado, de lo que era contraria. Y adelante dice en el libro de San Juan, capítulo 8, versos 31 y 32, dice que les dijo a algunos judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos son libres, hermanos? Claro. ¿De qué somos libres? Del pecado. Ahora, hermanos, siendo libres, nosotros necesitamos, hermanos, algunas correcciones. Y estas correcciones se vieron, hermanos, en el tiempo anterior a algunos versículos de esta cena. Y después de la cena hubo esto también. Algunas correcciones, hermanos, que quiero que las aprendamos, ¿verdad? Por ejemplo,
En el capítulo 22 que leí y en el versículo 24 que tenemos acá, vamos allí, hermanos, lo que hemos leído, 22, 24. Jesús, hermanos, acababa de comer la cena con ellos, pero ellos, veo raro, hermanos, ¿verdad?, que ellos estuvieran pensando en otras cosas. Por ejemplo, en el versículo 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos. Jesús estaba pensando, hermanos, en su padecimiento. Jesús estaba pensando en quien lo iba a entregar. Jesús estaba pensando, hermanos, que si era posible que pasara esta copa de él, pues, pero él dice que se haga la voluntad de Dios. Los discípulos estaban pensando quién sería el mayor. Hermanos, se ve la necesidad de algunas correcciones entre el pueblo de Dios. ¿Es posible, hermanos, que yo piense que yo soy el mayor? En ninguna manera. Yo soy el menor que todos ustedes. ¿Sí? Digamos, hermano, en lo espiritual. Ustedes son mayor que mí, porque ustedes se sientan en ese asiento y a mí me toca servirles. ¿Sí? ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No, es el que se sienta, dijo Jesús. Claro que así es, hermano. Que Dios sea propicio, ¿verdad?, que quiera hacer a cada uno conforme los galardones que Él quiera darnos. Pero ese es de parte de Dios. Una señora que amaba mucho a sus hijos, porque las mamás quieren a sus hijos, le dijeron al Señor también en eso. Estaban pensando, Señor, quiero que cuando te sientes en tu trono, que mis hijos, uno se siente a la derecha y otro a la izquierda tuya. Sí. Jesús dice, no sabes lo que pedís. Eso no es mío darlo, sí, sino de mi Padre. Sí. Podés beber de la copa que yo bebo y podés ser bautizados del bautismo que yo fui bautizado, pero esto solamente mi Padre. Hermanos, no nos adelantemos en esos aspectos, que quién es mayor, que dónde, qué posición vamos a estar. Pensemos, hermanos, que vamos a alcanzar la salvación por misericordia, no porque seamos buenos. Recuerde, hermanos, que está la siembra del 100, el 60 y el 30, que es lo último, hermanos, que ojalá que estemos, hermanos, en ese número 30. Porque Pedro dice, si el justo con dificultad se salva, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el infiel y el pecador? Hermanos, creo que por misericordia vamos a alcanzar la gracia de Dios. Amén. Ahora, Jesús le dice a Pedro algunas palabras, hermanos, que luego se cumplieron. En medio de estos párrafos, hermanos, tan cerquita, Jesús llama a Pedro y le dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos
como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a los hermanos. Y una vez Jesús, conversando con sus discípulos acerca de, hermanos, de su tiempo llegado, les dice: mi tiempo está cerca. Todos serán esparcidos ustedes. El Hijo del Hombre va, según está determinado, a morir en la cruz, a padecer. Y ustedes me dejarán. Pedro le dice: Señor, si todos se escandalizan de ti, yo no me escandalizo. No te voy a negar, Señor. Mire, acababa de estarle diciendo Jesús a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Jesús cae en manos de aquellos porque lo entrega Judas. Y fue llevado donde Caifás, hermanos, donde lo latigaron, hermanos, lo azotaron, lo vendaron, diciendo cuantas cosas contra él. Y Pedro se fue acercando. Estaban unos que hicieron fuego allí y él se acercó a ellos. Y una muchacha, dice la Biblia, que se fija y le dice: tú eres de ellos. Sí. Pedro dice: no, yo no soy de ellos. Luego sale un criado y le dice: tú te pareces a ellos. Yo digo que tú eres de ellos. Pedro dice: no, yo no conozco a tal hombre. Luego el tercero, y dice: tú eres de los mismos porque tu modo de hablar se parece a ellos. Pedro niega rotundamente que no conocía a Jesús. Hermanos, Satanás estaba zarandeando a Pedro. Cuando lo negó la tercera vez, cantó el gallo como Jesús le había dicho. Y Pedro oye el canto del gallo. Jesús, cuando esto acontece, dice que levantó la cabeza. Quizás estaba, hermanos, así, afligido, angustiado, siendo azotado, recibiendo puñetazos en su cara. Dice que volvió a ver a Pedro, aquella mirada, hermanos, de Pedro. Como cuando, hermanos, nos pasa algo y estamos en desobediencia, en un pecado, y la mirada de Jesús se queda viendo: ¿dónde estás? Como le dijo a Adán: ¿dónde estás? Hermanos, estas cosas acontecen. Pedro, hermanos, al ver la vista de Jesús, cae tristeza en su alma. Pedro se arrepintió y lloró amargamente. Sí, hermanos. Así que estas cosas acontecieron, hermanos, en esos momentos cruciales donde nuestro Maestro, el Dios que nosotros hemos recibido, estaba en Cristo Jesús reconciliando al mundo por medio de Jesús en la cruz. Amén. Ahora, algunas correcciones, hermanos, que nosotros necesitamos
porque venimos de un mundo sin Cristo y traemos costumbres, ¿verdad? Pero en Cristo se aprende y por eso somos corregidos. Cuando tomaron a Jesús, lo prendieron, Pedro sintió algo que no le gustó a él. Y como humano, sacándolo lo de hombre, sacó su espada y le quitó la oreja de uno de los soldados. Sí. Pedro se quedó viendo. Quiero decir, Jesús se quedó viendo a Pedro y le dice: Pedro, mete tu espada. Tomando la oreja Jesús de aquel hombre, se la puso de nuevo. Hermanos, esto nos indica que hay algunas correcciones, hermanos, humanas que son de nuestro cuerpo, que hay que erradicarlas. Jesús dijo en cierta ocasión: aprended de mí. ¿Cuántos quieren aprender de Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Bien, con esta tercera corrección que quiero narrar, hermanos, continuamos adelante. Una vez Jesús iba con disposición para ir a Jerusalén, porque se acercaba el tiempo y tenía que hacer algunos preparativos en tierra de Samaria. Juan y Jacobo fueron enviados a notificarles a los de Samaria que Jesús iba a hacer los preparativos en ese lugar. Los samaritanos no reciben de buena gana esta noticia, y ellos lo comprendieron, que no reciben los samaritanos esta noticia, y vuelven a Jesús. Esto lo hallamos, hermanos, vamos a ver Lucas 9:51. Allí vamos a ver una reprensión de Jesús. Tremenda reprensión. Porque así pensamos nosotros en veces. Somos vengativos. Lucas 9:51. Vamos a ver. Dice acá, leemos la parte bíblica que les narré y ahí vamos a hallar la corrección. Cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, óigase bien, Jacobo y Juan, viendo esto sus discípulos, se enojaron y vinieron con ese enojo a Jesús. Y dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Mire, hermano, qué tremendo, ¿verdad? ¿Hasta dónde llegaron, hermanos? Es que nosotros, hermanos, venimos acá, hermanos, así como una casa que se hace, ¿verdad? Que empieza con los cimientos, lo rústico,
paredes, ladrillos y todo, ¿verdad? Y se ve bonita hasta que está repellada, pintada y todo ya, ¿verdad? Ya formada. Así venimos al Señor, así venían ellos, con estas, hermanos, con estos pensamientos. ¿Quieres que pidamos fuego del cielo y que descienda como hizo Elías? Jesús les dice: entonces volviéndose, él lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ese es el plan de Dios. Ahora, hermanos, bienaventurados aquellos que reciben la palabra. Porque si tú vienes a distraerse, hermano, está distraído con otras cosas en el culto, no aprende nada. Está pensando otra cosa, no aprende nada, se va a lo mismo. Pero Juan aprendió. Sí. Este aprendió, y se profundizó, hermanos, y aprendió de Jesús que Dios es amor. Sí. Tenemos la tercera, la primera carta de Juan, segunda y tercera, hermano, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y cuánto ello más, pero lo que quiero recalcar, hermano, que Juan aprende, hermano, a Jesús, el amor de Dios. ¿Se acuerdan aquel texto bíblico que dice Juan, la primera epístola de Juan capítulo 3, dice: mirad, mirad, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Sí. Y repito y dice lo que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Así les dice Juan. Por eso el mundo no os conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesús venga de nuevo y nosotros nos vayamos con Él, seremos semejantes a Él. ¿Qué quiere decir semejantes a Él, hermanos? Porque le veremos tal como Él es. Si ahorita en este cuerpo vemos a Jesús palpablemente, no resistimos la gloria de Jesús. Caemos de espalda. Pero un día en la transformación, hermanos, cuando Cristo venga y nos resucite y los que estén vivos sean transformados para recibir al Señor en el aire, ¿verdad? Ya con esa transformación sí, porque seremos como los ángeles. Entonces podemos ver a Jesús, entonces podemos ver a Dios, podemos conocer ángeles como Gabriel, como Miguel y cuantos querubines, ¿verdad? Y seres vivientes que adoran a Dios. Entonces, hermanos, veremos las cosas cara a cara, como fuimos conocidos. Ahora, hermanos, en parte conocemos, como dice Pablo. Hoy no alcanzamos a ver la inmensidad de Dios, la profundidad de Dios, porque es mínima nuestra mente. El Espíritu Santo nos revela algunas cosas, porque dice: en parte conocemos. Ahora vemos oscuramente, pero ese día veremos claramente cómo fuimos conocidos. Gloria a Dios, hermano. Sí. Yo, hermanos, escribí en el mensaje de esta hora también agradecimientos. Quise
pensar algunas correcciones, hermanos, que hubo antes de esta cena y después de esta cena, ¿verdad? Y escribí también agradecimiento. De la iglesia debe estar agradecida, porque eso es lo que se merece este culto, agradecimiento a Dios por lo bueno que Él es. Estamos celebrando una fiesta no, ustedes se preparen para la venida del Señor. Que el Señor les bendiga a todos.